Vamos a iniciar nuestra lectura de la palabra de una manera atenta y también invocando al Espíritu Santo para que toque nuestros corazones y nos lleve al entendimiento. Las lecturas de este domingo ya sexto del tiempo ordinario son sensacionales y precisamente habla de esto que estoy hablando un poquitito, de la acogida de la palabra y de la acción del Espíritu Santo, y de alguna manera vuelve a tocar el tema de la Santísima Trinidad, ¿sí? Los invito, me gustaría hoy de alguna manera hacer un poquito diferente algo, desde el Evangelio, desde el capítulo 14, de los versículos 23 y 26, enfocarnos en la acción del Espíritu Santo, y tomando ese evangelio, ese pasaje, poder ir a la primera lectura, de que la estamos llevando una lectura continuada desde los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, ¿sí? Entonces vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 14. En ese discurso recordamos que estamos en el ambiente de la última cena. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por su amor a la palabra. Por ahí en la semana me pasó algo muy interesante, prácticamente ayer lunes. Me saludó una persona y me dice, bueno, tal vez tú no me conoces porque yo te sigo en el Facebook o en el YouTube y a lo mejor tú no me conoces. Me dio mucho gusto que de alguna manera, aunque no tenemos físicamente compartir la mesa de la palabra, de todos modos estamos de alguna manera creciendo en ese conocimiento a Dios a través de la palabra de Dios y después reunirnos en cada una de sus comunidades alrededor de la Eucaristía. Vamos a iniciar pidiendo al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros, nuestros corazones, donde quiera que estemos, y invocamos el nombre de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a escuchar el Evangelio, y vuelvo a repetir y me gustaría hacer un ejercicio un poquito diferente. Tal vez vamos a llamar un ejercicio de apologético, ¿sí? De explicar, más que defender, explicar nuestra fe, ¿sí? Y leemos Juan 14, versículo 23 al 29. Voy a leer el versículo 22. Me parece importante porque lo que Jesús a continuación, lo que nos ocupa el Evangelio, es una respuesta que da a Judas. Y precisamente dice ahí Judas, no el Iscariote, recordemos que es su primo, San Judas Tadeo, al quien le tenemos mucha devoción. Y Judas, Tadeo, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces la respuesta que recoge la liturgia de la palabra en la Eucaristía es esto lo que le responde a este primo que es Judas. Y Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean.
Bien, pues bastante que poder platicar y analizar, pero me gustaría de alguna manera quedarme solamente con este versículo, versículo 26, donde la palabra que se le da al Espíritu no tiene una traducción, no existe la palabra ni en inglés ni en español, es una palabra griega y que es el Paráclito. Muchas Biblias lo traducen literalmente, Paráclito, pero pues en nuestros idiomas no tiene ningún sentido, ni en inglés ni en español. Y algunas otras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera lo traduce como el Consolador, ¿sí? El Consolador. Algunas otras Biblias como la Standard, English Standard Version, la traduce como el Consolador, como el consejero, pero es como Counselor. Y algunos, de acuerdo en el contexto de las primeras cartas de San Juan, lo traducen como el abogado, ¿sí? El abogado, como aquel que defiende, que está a nuestro lado. Bien, pues de acuerdo al contexto de acá de nosotros, bueno, se puede entender que se puede utilizar en los diferentes contextos y que todo está perfectamente correcto, ¿verdad? De alguna manera yo me gustaría juntarme con la versión que se va a leer en inglés, en donde se traduce como no el Paráclito, sino se traduce como el consejero, el counselor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Por eso, en esta ocasión, me gusta un poquito más hablar de aquel que nos va a enseñar, aquel que nos va a aconsejar, y me gustaría desde esta línea tomar cómo la acción del Espíritu Santo se vive plenamente en la iglesia de Jesucristo. Sí, y me gustaría ir un poquito antes, de hecho, retomando, vamos a decir que vamos a retomar Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, perdón, cuando es llevado al desierto, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Habla de esa acción del Espíritu Santo que conduce, que está lleno del Espíritu Santo, pero que conduce la vida de Jesús en una manera dinámica. De esa misma manera y no de otra manera, la Iglesia Católica ha concebido que la acción del Espíritu Santo hace esa misma acción dinámica en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo místico, como le llama Pablo, ahora que se le llama la Iglesia Católica. No es solamente, a veces he escuchado por ahí algunos, por decirlo así, algunos chistes o algunas historias donde el Espíritu Santo está no ha visitado, dicen, el Vaticano, o no ha visitado las iglesias, como si el Espíritu Santo estuviera ausente y la iglesia, con todos sus errores, ha sido abandonada por Dios. Y yo creo que esta experiencia, si bien nos toca porque vivimos el día a día las noticias y vivimos en día a día los errores humanos, pueden de alguna manera desalentarnos y tal vez hacernos equivocar cómo es la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, yo creo que de una visión más grande, más amplia, la acción del Espíritu Santo a través de la historia podríamos verla un poquito más clara. ¿Sí? Esta acción del Espíritu Santo, como dice aquí el capítulo 4 de Lucas, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Eso es lo que esa frase, asimismo la creemos que en su iglesia, y por eso el versículo 26 del capítulo 14 que hoy estamos escuchando del Evangelio de San Juan dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. ¿Sí? Les conducirá, los llevará. Bien,
Y esto, ¿cómo se da eso en la práctica? Pues precisamente la lectura de el pasaje de Hechos de los Apóstoles que se va a leer en la primera lectura de este domingo nos habla de cómo el Espíritu Santo ya actúa y nos va a dejar con un problema. Nos va a dejar con un problema y vamos a mirar a través de un concilio, del concilio de Florencia, cómo el Espíritu Santo sigue continuando, operando vivamente de una manera increíble, espectacular en su iglesia. Vamos a hacer lectura de la palabra de Hechos de los Apóstoles y vamos a irnos al capítulo 15, ¿sí? Y la liturgia nos invita a mirar los primeros 2 versículos y después de ahí saltarnos al versículo 22 y 29 para mirar cómo es la respuesta de los apóstoles. Le damos lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. ¿Sí? Entonces hablamos de que estas personas de Judea, que son judíos convertidos al cristianismo, siguen creyendo en su corazón, siguen leyendo la Torá, los primeros, el Pentateuco, siguen leyéndolo como la palabra de Dios que sigue guiando el quehacer y hacer de la comunidad. Y entonces, obviamente todos sabemos que para el judío entrar en la alianza, la manera de entrar en la alianza con Dios y ser el pueblo escogido es a través de la circuncisión, que podemos verlo allá en el libro de Moisés, en el libro del Génesis, ¿sí? Entonces por eso es lo que están enseñando, ¿sí? Enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Y esto es cierto en el ámbito judío, esto es cierto, la circuncisión, que después Pablo va a decir que la nueva circuncisión es el bautismo, pues habla de eso, de la salvación a través como un regalo, como una gracia, pero a través de un acto concreto. Para nosotros ya es el bautismo, pero para los judíos seguía siendo la circuncisión. Y dice, a raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, Pablo y Bernabé, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero destacar, y es algo bien importante, es que no fue una guerra de versículos bíblicos. No se pusieron a discutir acerca de cómo se había revelado eso en la Biblia hebrea, que hasta ese tiempo estaba solamente esa. La Biblia hebrea, podríamos nosotros llamarles, los católicos le llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? No se pueden a refutar solamente desde el escrito, desde la Biblia hebrea, sino que, y escuchamos el testimonio, sabemos que dice que fueron hacia Jerusalén a tratar la cuestión con los apóstoles y los presbíteros. De alguna manera, por eso cuando profesamos nuestra fe, después del Espíritu Santo decimos, creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, ¿sí? Que van con los apóstoles. De hecho, la segunda lectura del libro del Apocalipsis también habla de eso, que el nuevo templo está fundado sobre 12 pilares, evocando la fundación en los 12 apóstoles. Bien, y de ahí vamos a ver, vamos a brincar al versículo 22 y al 29, qué sucede con esta cuestión. Ya ahí nos explicó, entonces ahí viene pues el discurso de Pedro, viene el discurso de Santiago, y entonces nuestras Biblias marcan que viene una conclusión. Dice, versículo 22, versículo 23. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
de donde venían, donde habían traído la cuestión. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, ¿sí? Y les encomendaron llevar la siguiente carta. Ahí viene la respuesta, ¿no? Otra vez utiliza el versículo 22, que no lo recoge la liturgia, para ubicarnos. Y entonces hablan de cuál es la decisión después de esta discusión que tuvieron acerca de la circuncisión como medio para la salvación. Versículo 23. Los apóstoles, ya es lo que dice la carta, los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Sí, esto es interesante, porque la carta viene y dice que hay unos de Judea que están enseñando a los paganos, los de origen judío, a los de origen pagano, ¿sí? Les están diciendo que la circuncisión es necesaria para la salvación. Y entonces, conociendo esto, esta carta, ¿verdad?, está firmada por los apóstoles y presbíteros. Dice, saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, ¿sí? No los que vienen del origen de judaísta, sino los que vienen del origen pagano. Dice que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, ¿sí? Acuérdense de que tiene mucho para los judíos, consta mucho el testimonio. Entonces envían otros dos de que esta carta no tan solo la ha escrito Pablo y Bernabé, sino que vienen como testigos de que realmente sucedió, son testigos, ¿no? Y se necesitan mínimo dos para que ese testimonio sea válido. Entonces están siguiendo las reglas que la misma Biblia, el mismo Moisés había pedido. Y dice, entonces, bueno, ya los enviaron, ¿verdad? Dicen que habían elegido por allí a estos hombres eminentes, ¿sí? Y dice, los cuales han consagrado, habla de Pablo y Bernabé, su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. Y ahí viene el mensaje, versículo 28. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las inmoralidades sexuales. Harán bien en cumplir todo esto a Dios. Entonces, esta frase que resuene, que yo creo que somos muy familiarizados con esta frase, el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido, ¿sí? Esta frase, hemos decidido. Pero habla de esa acción del Espíritu Santo en la iglesia. Lo primero que quiero hacer notar aquí y después ver cuál es el problema que nos dejan, ¿sí? A esto comúnmente se le llama el Concilio de Jerusalén, así se le llama, porque es la primera vez que la iglesia se congrega, ¿verdad? Hacen un concilio junto con la autoridad de los apóstoles. Puedo repetir, no van a consultar a la Biblia hebrea, a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, sino que van a consultar el parecer de los apóstoles y de los presbíteros, y ellos aseguran que es la acción del Espíritu Santo la que les guía a modificar, atención, a modificar incluso lo prescrito por Moisés. Entonces dice, ya la circuncisión ya no va a ser el medio de la salvación, pero sí les pedimos que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las inmoralidades sexuales. Hará bien cumplir todo esto, y ponen a Dios. Entonces aquí vemos en primer lugar cómo la comunidad
resuelve sus conflictos y cómo hacen una reinterpretación de la Escritura ya desde el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema? No sé si se han dado cuenta que nos dejan un problema, porque si nos quedamos aquí, entonces podríamos decir que no nos está la prohibición de la sangre, que es lo primero que miramos. Por ejemplo, aquí en la cultura de Estados Unidos, que para los latinos no tenemos ese acercamiento. La carne la comen como muy ensangrentada, ¿sí? Cuando se piden de qué manera quieren su bistec, ¿no? Su steak, nosotros los latinos generalmente decimos well done, ¿sí? Esa es como la manera de decir well done, significa bien cocida. Y y los americanos esa carne no les gusta porque se hace muy reseca y nosotros le llamamos eso, está muy rojo. Y cuando uno le corta, cuando está comiendo con los americanos, sale hasta la sangrita, ¿no? Sale la sangrita y a ellos les fascina eso. Y nosotros como latinos no. Bueno, es solamente un ejemplo, pero también los latinos comemos moronga, comemos, ¿verdad? Esas cosas. En fin, ¿cómo es que nosotros, bueno, de dónde surgió eso? Si aquí en la Biblia está esa prohibición, como la primera comunidad se podría decir, pero la circuncisión está muy clara. Y de repente esto puede ser un tema, por eso decía que iba a cambiar un poquito la dinámica el día de hoy, porque me parece que es un poquito necesario explicar, ¿verdad?, cómo la Iglesia Católica se sabe llena del Espíritu Santo y conducida del Espíritu Santo, y por eso el Evangelio que escuchamos el día de hoy va a decir, les enviará el Espíritu Santo, les enseñará todo, les recordará todo lo que les he dicho, lo que yo les he dicho. Entonces habrá momentos en donde es el Espíritu Santo que está conduciendo a su iglesia. Me gustaría ahora utilizar el magisterio de la iglesia. No sé si ustedes conocen un poquito lo que en el ámbito eclesiástico se le llama, está el magisterio de la iglesia, así le llamamos, pero lo designamos más como el Dessinger, como decir, está el Dessinger, que es el apellido de este alemán que hizo una compilación de todos los documentos de todos los concilios, un poquito lo gruesito de este libro. Y me gustaría ir a leer los escritos del Concilio de Florencia. Sí, el Concilio de Florencia. Como el Concilio de Florencia tiene varias etapas, voy a ir precisamente a los escritos. Está en el acta número 11, pero que fue celebrado el 4 de febrero de 1442. Es un concilio ecuménico, ¿sí? 4 de febrero de 1442. Yo creo que con esto bastaría ponerlo en Google, me imagino. Yo no tuve la oportunidad de mirarlo antes en Google, pero tenemos escrito, ¿sí? Y me gustaría leerles qué dicen acerca de este pasaje, la interpretación de la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia como poseedera, que va a decir el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, ¿sí? Como cuando leemos la escritura, la tenemos que leer desde la conciencia, desde la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice, finalmente, estamos en este concilio de Florencia, dice, finalmente cree, profesa y predica que toda criatura de Dios es buena, ¿sí? Y hace referencia a un documento de Fulgencio de Ruspe, ¿sí? Y nada ha de rechazarse de cuanto se toma con la acción de gracias. Y cita 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Porque, según la palabra del Señor, no lo que entra en la boca mancha al hombre. Y cita Mateo 15:11. Entonces, ¿de dónde? ¿Solamente es la acción del Espíritu Santo o lo que la iglesia, el magisterio llama por sí misma que se hacen acogedores? No, sino que retomando la Sagrada Escritura,
y leyendo el texto en su contexto, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue conduciendo y enseñando a su iglesia. Entonces, vamos a ver de manera asombrosa cómo la iglesia resuelve esta experiencia o cómo lo lee y lo interpreta. Entonces tenemos dos cosas, ¿verdad? Citando ya a 1 de Timoteo 4:4 y Mateo 15:11, ¿sí? Hablando de que no lo que entra en la boca mancha al hombre. Y que aquella distinción de la ley mosaica entre manjares limpios e inmundos pertenece a un ceremonial que ha pasado y perdido su eficacia al surgir el Evangelio. Entonces, de aquí la iglesia está dándose cuenta que tras la enseñanza de Jesús, que el Espíritu Santo nos iba a recordar, y mirando que ya estamos en otro contexto, entonces viene esta decisión conducida por el Espíritu Santo. Dice también que aquella prohibición de los apóstoles de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre y de lo ahogado. Y cita esto. A Hechos de los Apóstoles 15:29, fue conveniente para aquel tiempo en que iba surgiendo la única iglesia de entre judíos y gentiles que vivían antes con diversas ceremonias y costumbres, a fin de que, junto con los judíos, observaran también los gentiles algo en común y a par que se daba ocasión para reunirse en un solo culto de Dios y en una sola fe, se quitará toda materia de disensión, porque a los judíos, por su antigua costumbre, la sangre y lo ahogado les pertenecían cosas abominables, y por la comida de lo inmolado podían pensar que los gentiles volverían a la idolatría. Mas, cuando tanto se propagó la religión cristiana, que ya no aparecía en aquella ningún judío carnal, sino que todos, al pasar a la iglesia, convenían en los mismos ritos y ceremonias del Evangelio, creyendo que todo es limpio para los limpios, y citan Tito 1:15, al cesar la causa de aquella prohibición apostólica, cesó también su efecto. ¿Sí? Es una manera increíble. Yo amo a mi iglesia, no tan solo hablar de los papas o de los obispos, sino hablar de toda la acción histórica que ha tenido el Espíritu Santo en manifestarse en algo tan concreto y en algo a veces tan falible, ¿no? Como es el ser humano en sus opiniones, pero cómo la va guiando la sabiduría de los años y la paciencia que Dios va teniendo en conducir a su iglesia. Entonces, este concilio de Florencia nos habla del contexto de que los apóstoles dejaron eso y no modificaron todo porque para los judíos iba a escandalizar al judío que se quitara también eso, porque el judío, el que estaba ahí, que era carnal, es decir, que venía, que había hecho, que tenía en su corazón, estaba familiarizado con los ritos paganos y eso comían, pues, y era algo prudente de alguna manera para que pudieran las dos comunidades unirse y hacerse una. Entonces fue una decisión prudente. Pero ahora la iglesia en 1942 elimina eso, ¿sí? Y dice, viene esta modificación. Dice, así pues, proclama que no ha de condenarse especie alguna de alimento que la sociedad humana admita. ¿Sí? Que la sociedad humana admita. Recurre también a la sabiduría en donde Dios sigue hablando también por la conciencia humana. Ni ha de hacer nadie, varón o mujer, distinción entre los animales, cualquiera que sea el género, de muerte con que mueran. Si bien para la salud del cuerpo, para ejercicio de la virtud, por disciplina regular y eclesiástica, puedan y deban dejarse muchos que no están negados, porque según el apóstol, todo es lícito, pero no todo es conveniente. Y cita 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? A mí me encanta, voy a quedarme aquí en esa partecita, pero pueden continuar leyendo parte del magisterio, en donde, vuelvo a repetir, cómo
esa promesa de Jesús dice que enviará ese espíritu, que enviará ese espíritu, para el Paráclito, el espíritu, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Y de alguna manera el versículo 27 dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Es un texto riquísimo. Sin embargo, aquí me quisiera yo quedar de alguna manera, porque quisiera que enfatizáramos el quehacer del Espíritu Santo en el caminar de la iglesia. Y por tanto, recordar esas palabras que decimos en el credo. Creo en la iglesia, ¿sí? Creo en la iglesia que es una, ¿sí? Que es una, que es la formada por Jesús. Allá vemos en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Por eso decimos, es una, santa, porque Él es el fundador, ¿sí? No porque sus miembros, como seres humanos, sino porque es santa, porque de Él surge. Yo fundaré, construiré mi iglesia. Yo soy el que construye, dice Jesús, por eso es santa. Católica, porque está la conciencia de que el Evangelio puede modificar todas las culturas. Cualquier cultura puede aceptar, ¿verdad? El ser humano ha sido hecho para el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es como su complemento, vamos a poner una palabra bonita ahí, que es un media naranja el Evangelio para cualquier ser humano, ¿sí? Y por eso se habla de esa catolicidad. Habéis dicho, bueno, eso se puede practicar allá esta parte del Evangelio se puede practicar allá en Europa, pero acá en África, por decirlo así, acá no se puede. La iglesia dice no. Hablando de un ser humano, obviamente hay que mirar de ritos y otras cosas que es diferente, pero lo que es la esencia del Evangelio, cualquier ser humano lo puede recibir y lo recibe para llevarlo a la plenitud. Lo lleva para la plenitud. Y finalmente dice apostólica, ¿sí? Que está fundada sobre los apóstoles. Sobre los apóstoles. De alguna manera, aunque no tengo aquí el recurso, no tengo el libro, pero cuando se celebró el concilio de Calcedonia, allá en el siglo V, también en ese tiempo el Papa era León. Y cuando él envía una carta a ese concilio de Calcedonia, hay un escrito que ahorita no lo tengo, no lo ubico, pero lo voy a poner en los comentarios ahí cuando lo suba a YouTube. Como dicen, los obispos conciliares van a decir, Pedro habló por la boca de León, ¿sí? Y hablándose del Papa León, que está hablando y está pronunciándose de una manera con autoridad y de una manera verídica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo apostólico, no solamente se reduce a el testimonio de los apóstoles, por supuesto, sino también evoca al magisterio que está vivo. Al magisterio que está vivo. Y le damos gracias a Dios de que nos bendice de esa manera y que a pesar de que a veces hay momentos muy turbulentos y de mucha confusión y de mucha oscuridad, Dios sigue enviando su Espíritu y sigue conduciendo a su iglesia. Bien, pues después ya estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. Sí, estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés y bueno, de alguna manera el Evangelio ya nos empieza a preparar para abrirnos a esa acción del Espíritu Santo. Pues que el Señor les bendiga y que abra sus corazones al entendimiento de su palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un gusto y un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, reflexionando, meditando la palabra de Dios. Hasta la próxima.